con el Instituto de Educación Secundaria Aguía de Vigo, Galicia, que vienen a presentar su proyecto Supervivencia en la ría. Este equipo trae a una componente lesionada, o sea que no tengáis ningún tipo de prisa, que vamos muy bien de tiempo. Suerte, mira, el micro y el mando se coge así, ¿vale? Se pasa a este lado, ¿vale? Por supuesto, ese es, ¿vale? Empezamos. Si tenéis ahí un tiempo, ¿eh? Imaginad por un momento la ría de Vigo, el sonido de las olas, la brisa del mar, el ir y venir de las mareas y una industria que mueve millones de euros y da de comer a cientos de familias. Ahora, imaginad que un pequeño cambio en la salinidad o una variación de tan solo 2 grados en la temperatura puede hacer que todo esto esté en riesgo. Esto es precisamente lo que investigamos en nuestro proyecto, Supervivencia en la ría. Somos Julia, Lois, Bryce y Javier del IES Aguía y os vamos a contar nuestro proyecto en el que investigamos cómo la temperatura y la salinidad afectan a la supervivencia de los bivalvos. Javier, sitúanos en el problema y nuestra hipótesis. Para responder a esta pregunta, nos hemos centrado en un entorno muy concreto, la ría de Vigo. Es un sistema dinámico y un ecosistema estratificado, en el que el agua dulce de los ríos y el agua salada de los océanos se mezclan constantemente, haciendo que valores como salinidad y temperatura pues varían mucho. Para entender mejor esta pregunta, hemos revisado más de 20 artículos científicos, hemos revisado la actualidad en la prensa local y, sobre todo, hemos entrevistado a quienes viven en el mar cada día, como mariscadores, cofradías, biólogos de la Xunta y vecinos de la ría, como podemos ver aquí los mariscadores. Nuestro objeto de estudio era estudiar cómo la salinidad y la temperatura afectan a la supervivencia de los bivalvos. Nuestra hipótesis era que la supervivencia de los bivalvos estaba directamente relacionada con estas variables, haciendo que una desviación de los parámetros ideales podría resultar en mortalidad o en una disminución de la producción biológica. Bryce nos cuenta cómo lo medimos y cómo lo comprobamos. El siguiente paso fue buscar evidencias, tanto datos históricos como una simulación física. Por una parte, analizamos más de 5 millones de datos reales de los últimos 18 años. Trabajamos con variables como la salinidad, la temperatura, la precipitación, el caudal de los ríos y la venta de bivalvos, usando bases de datos de organismos públicos, que están reflejados en la diapositiva. Como podéis ver en la imagen, se ven reflejados las diferentes estaciones oceanográficas representadas con puntos, de donde obtuvimos los diferentes parámetros. Para detectar tendencias o anomalías, utilizamos herramientas estadísticas como correlaciones de Pearson, diagramas de dispersión y series temporales. Por otra parte, diseñamos un experimento en el laboratorio. Optamos por un estudio de reemplazo bioético, es decir, no utilizamos animales vivos. En su lugar, construimos modelos físicos y simulaciones, basándonos en la bibliografía científica, que podéis observar en la esquina superior derecha para vosotros. Creamos un pequeño acuario que replicaba la ría, combinando agua dulce con agua salada, recreando diferentes condiciones. Con ligeras modificaciones recreábamos bajamar, pleamar, regímenes de viento, el aporte de las precipitaciones, la influencia de las temperaturas del aire, entre otras. Nos centramos en las físicas del agua y la calidad del medio, no en los organismos. De esta forma combinamos la rigurosidad de los datos reales con un modelo experimental controlado. Pero lo más interesante llegó cuando analizamos los resultados. Les doy cuenta que encontramos. Después de analizar más de 5 millones de datos y realizar numerosas simulaciones en laboratorio, nos encontramos estos resultados. En primer lugar, un claro gradiente vertical de salinidad, más acusado en las estaciones ubicadas al fondo de la ría. Como veis en la gráfica en la que representamos salinidad frente a profundidad y cada serie de datos muestra una estación oceanográfica. Esta que veis aquí, la que tiene un mayor gradiente, es la que está ubicada en el fondo de la ría. El agua más salada se concentra en el fondo, mientras que la superficial se ve muy afectada por los aportes de los ríos y las lluvias. Esto lo observamos en estas dos gráficas de dispersión de aquí. La primera muestra la correlación con el aporte de los ríos y la segunda con la precipitación.
En la primera obtuvimos un coeficiente de correlación de menos 0,57, obtenido por el caudal que lleva de los ríos. Y esta última gráfica, en la que representamos salinidad frente a ventas, obtuvimos una correlación bastante baja. En laboratorio confirmamos que en bajamar, con viento sur y mucho aporte de agua dulce, la salinidad de la zona intermareal cae drásticamente. Las especies más afectadas son el berberecho y la almeja babosa. En segundo lugar, la temperatura se mantiene en un rango bastante estable, entre 13 y 17 grados, aunque hay una marcada influencia de la temperatura atmosférica en la capa superficial. Esto se aprecia en esta gráfica, en la que representamos el gradiente de temperatura en las diferentes estaciones del año, como puede ser en azul el invierno y en verde el verano. Estos resultados son respaldados por esta otra gráfica, ya que muestra la correlación entre esos parámetros. Finalmente, no encontramos correlación entre temperatura y ventas, y además la literatura científica descarta estrés térmico severo para estas especies con esos valores. Sin embargo, el problema de no encontrar correlación entre temperatura y ventas nos llevó a un problema inesperado. Samuel os explica por qué. El problema era que los datos de ventas no reflejaban directamente la mortalidad de los bivalvos. Y no queríamos terminar así nuestro proyecto. Necesitábamos otra fuente de información que no estaba disponible públicamente. Por lo tanto, nos pusimos en contacto con biólogos de la Xunta de Galicia que nos facilitaron datos de mortalidad de los últimos 5 años. En esta gráfica veis reflejada la salinidad en estos años y observamos dos grandes bajadas, en el 2026 y en el 2023. Estas las podemos relacionar con cifras de mortalidad del 66 y del 52% respectivamente. Además, revisando la prensa local, encontramos noticias que confirman estos episodios de mortalidad. Por lo tanto, nuestra conclusión es que la salinidad sí que es un factor determinante en la supervivencia de los bivalvos, mientras que la temperatura en los rangos actuales no lo es. Y con esta evidencia pasamos a la parte más útil del proyecto. Julia, cuéntanos qué medidas se pueden tomar para minimizar los efectos de las bajadas de salinidad. En la actualidad, hay episodios de fuertes precipitaciones y grandes aportes de agua dulce. Esto hace que la salinidad caiga rápidamente, especialmente en la zona intermareal. Esto causa estrés fisiológico y aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Qué podríamos tener en un futuro? Una gestión que minimice los cambios bruscos y evite que la ría reciba a la vez grandes volúmenes de agua dulce. No estamos proponiendo una única medida, sino un conjunto de acciones coordinadas. En primer lugar, tenemos la retención de agua en las partes altas de la cuenca. La idea es amortiguar los picos y evitar que grandes volúmenes de agua lleguen a la ría al mismo tiempo. En segundo lugar, usamos los patrones de viento y regímenes de mareas como variables de decisión. Con viento sur se produce un mayor confinamiento, mientras que con viento norte se produce una mayor renovación del agua. Asimismo, durante episodios de bajamar y mareas muertas, la dilución se reduce. Esto todo nos ayuda a saber cuándo los aportes de agua a la ría pueden ser favorables y cuándo pueden ser perjudiciales para nuestros ecosistemas. Y por último, la ordenación espacial del marisqueo. Debemos priorizar zonas que estén menos expuestas a las desembocaduras de los ríos y donde la estratificación proteja mejor el lecho marino. Samuel. Volvamos ahora a la imagen con la que empezamos, la ría de Vigo. La gente que vive de ella, el ir y venir de las mareas. Entender estos procesos no solo es importante para los bivalvos, sino también para el ecosistema y para todas las actividades que dependen de él. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Non teño palabras. Jurado, alguna pregunta? Bueno, nada, otra vez daros la enhorabuena que estáis presentando un nivel increíble, la verdad. Nada, yo quería hacer una pregunta por curiosidad que me queda en el tintero. Habéis dicho que habéis utilizado encuestas a mariscadores y a
Bueno, los biólogos entiendo que habrán sido los datos para hacer el análisis final, pero a la gente que trabaja en el mar, a pescadores, a cofradías, ¿cuáles han sido los datos? O sea, ¿qué tipo de datos lo habéis solicitado y cómo lo habéis utilizado en el proyecto, en la investigación? Pues contactamos con algunas cofradías y alguna marisquera también se ofreció a respondernos algunas preguntas y la verdad es que sí que dicen pues de mortalidades masivas que no dan recuperado, se pierde un año muchísima cantidad de bivalvos y cuando ya vuelve la siguiente siembra para volver a recuperar lo perdido vuelve otro episodio de precipitaciones enormes y se vuelve a perder, entonces es como un ciclo constante. Es básicamente lo que nos dijeron todos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, grupo.